fue el primero en venir a comunicarle la trágica novedad. Eran las 4 de la tarde del viernes 9 de noviembre, y lo hizo no bien pudo escapar de su labor en Miller's Court. Nada más disponía de unos minutos. Luego, debería volver a la comisaría de la calle Comercial, donde los inspectores jefes a cargo darían a sus subordinados las instrucciones pertinentes. La calle Flower and Dean le quedaba de paso, y a esa hora no resultaba tan peligrosa como durante las noches, donde solo en parejas los agentes se atrevían a patrullar. No imaginaba que él estuviera dentro de esa casucha. Debía hallarse en su mansión de lujo, Westminster, de donde procedía. Por eso, ni siquiera llamó a la puerta, sino que dejó el papelito, empujándolo a ras del suelo. Poco se anunciaba en ese recado, más que el ruego de que lo ubicase cuanto antes, pues algo terrible y sumamente relevante para la investigación había tenido cabida de nuevo en ese distrito. El interior de la chabola era pequeño: un baño con lavamanos y retrete, y una habitación dotada de repisa y lavatorio a guisa de cocina. Ese ambiente también oficiaba de living y de comedor al mismo tiempo. Un vestuoso biombo de mimbre separaba el dormitorio del resto, proporcionando a sus ocupantes una mínima intimidad. Un coqueto arcón de delicada madera, emplazado en una esquina, parecía fuera de contexto, aportando un matiz de distinción contrastante entre tanta modestia. Lengran percibió el roce de la hoja deslizarse por el piso. Estaba limpiando en el lavabo los platos sucios tras el almuerzo, que asimismo había sido desayuno, porque él y ella, pese a ese horario tan tardío, solo escasos minutos antes se habían despertado. La esquela arrojada por debajo de la puerta constituía parte de una clave convenida. Inmediatamente después, el visitante debía percutir 2 rápidos golpecitos, que en este caso no se oyeron. Al leer el apremiante mensaje, Arthur entendió que debía darse prisa. Aunque se tratara de un colaborador y no de un extraño, podía venir a buscarlo trayéndole información valiosa, y entonces debería salir de ese refugio, a recorrer las calles de East End para comprobar esa pista. De ponerse una vez más el disfraz, se implantó el postizo facial, y como no localizó su gastado sombrero de fieltro, se calzó a la carrera lo primero que halló: una gorra de cazador de ciervos. Un par de tardes atrás había portado esa misma gorra, unas falsas patillas negras, un impermeable claro y un bastón cuando, escoltado por Bachelor y algunos miembros del comité de vigilancia, siguió a un sospechoso que, después se sabría, no era sino un lunático inofensivo, de los muchos que atestaban aquellos villorrios. Por su parte, detrás del reservado, la muchacha se vestía. Era ya tiempo de ceñirse el traje sastre gris que solía usar cuando acudía a la redacción de la agencia noticiosa. Adentro de su cartera, yacente sobre el piso, guardaba las notas de 2 reportes que debía presentar a su redactor de prensa a la mañana del próximo lunes. Se trataba de artículos tocantes a asuntos sin conexión con los crímenes de los bajos fondos londinenses. Ni siquiera se reflejaban allí noticias policiales. Después de todo, mediaban casi 40 días sin consumarse nuevos homicidios, y el morbo colectivo de los ingleses daba síntomas de decaer. El guardia ya se retiraba en dirección a su comisaría, cuando escuchó el chiflido a su espalda. Agazapado tras la puerta entreabierta, su flamante patrono le gesticulaba conminándole que se acercase. Así lo hizo. Al primer vistazo, comprendió que aquel estaba acompañado por una fulana. Las medias de seda con liguero
que pendían colgadas del reservado lo delataban. Se le franqueó el paso. Solamente 3 sillas circundaban la esmirriada mesa. El otro se sentó y él lo imitó. «Olvidaste dar los 2 golpecitos de aviso luego de lanzar debajo el papel», le reprendió. Y como el recién llegado miraba hacia el biombo, detrás del cual se traslucía muy tenue la silueta femenina, agregó: «Cuando termine de cambiarse, te la presentaré». Ella vino y le tendió su mano izquierda, cuya tersa palma el hombre estrechó lo más delicadamente que pudo. No estaba habituado a palpar la mano de una mujer, en realidad, excepto con su esposa o con alguna obrera de fábrica que, muy de tarde en tarde, se liaba. El policía no sostenía relaciones con el sexo opuesto. «Bárbara, él es Tomás. Tomás, ella es Bárbara», los presentó bromeando, mientras aquella ocupaba el vacío asiento restante. Las piernas muy juntas, el seco trajecito sastre, la pollera al tono, que recatadamente le cubría los muslos y terminaba muy debajo de sus rodillas. ¿Esta es la joven tan bella y sensual que su patrón le describiera? Fea no era, admitió, aunque no llevaba coloretes, ni las cejas delineadas, ni rouge en los labios. Parecía una periodista discreta y severa, precisamente. Pero el custodio entonces recordó que él no había tratado jamás a una mujer que oficiase de reportera, por lo que mal podía saber si así era como debía lucir una de estas. ¿Y bien? ¿Qué sucedió?, le interrogó su empleador, sacándolo de su distracción. El vigilante les contó todo cuanto sabía, los detalles del monstruoso crimen que tuvo la desgracia de presenciar pasado ese mediodía. Fue de los primeros policías en allegarse hasta el frente del mísero cartucho, cuando con el inspector Walter Peck y un agente bisoño apellidado Dew, también de nombre Walker. Según respondieron a sus preguntas el casero, el cobrador y algunos vecinos, la asesinada era una prostituta, joven y todavía vistosa, de no más de 25 años. Procedía de Irlanda, como tantos inmigrantes que huían de las hambrunas que se habían ensañado con aquel país. La conocían mediante diversos alias, entre estos, Ginger, por su cabello de coloración entre rojo y zanahoria, e igualmente como Janet, porque a veces se le daba por fingirse de procedencia francesa. Al menos, conforme pretendía. En su época de bonanza, trabajó valiéndose de ese sobrenombre en el West End, en la casa de lenocinio de una Madame Gala. Pero lo cierto era que la occisa respondía a un apellido irlandés muy común, Kelly. Sus nombres de pila devenían asimismo corrientes, Mary Jane. Llegando a ese instante de la narración, Arthur y Bárbara se miraron fugazmente, disimulando lo que sabían. No había confianza aún con Barrett, quien recién se integraba al elenco investigador. No tenía por qué conocer de sus andanzas nocturnas. Menos aún, debía enterarse que la noche anterior, en el pub Britannia, habían estado bebiendo a apenas un par de metros de la difunta. El guardia prosiguió contando anécdotas al efecto. Entre otras, indicó que los detectives a cargo tardaron varias horas en mandar derribar la entrada del cuarto dentro del cual yacía el cadáver. Esperaban a que les trajesen a 2 sabuesos muy de moda por esos días, quienes, tras olfatear en el escenario del crimen, podrían conducirlos hasta la guarida donde se escondía el homicida. Barnaby y Burgo se apodaban aquellos canes. Desconocían que su adiestrador los había asignado a otras tareas muy lejos del este de Londres, por lo que no estaban disponibles.
Pero la tardanza mayor se produjo por aguardar órdenes del jefe máximo, el general Charles Warren. No sabían que el jerarca había renunciado esa precisa mañana. De hecho, en esas horas claves, la policía metropolitana se hallaba acéfala y tampoco se podía localizar al segundo en el mando, el doctor en Derecho Robert Anderson. A la larga, el superintendente ordenó retirar la ventana y se dio ingreso al fotógrafo de Scotland Yard con su aparatosa máquina. Pobre sujeto, fue de los primeros en contemplar aquel desastre. Sangre y vísceras por doquier. Después, el casero rompió con una piqueta la puerta que el asesino había cerrado desde adentro. Entonces, los médicos forenses George Baxter Phillips y Thomas Bond pudieron llevar a cabo allí mismo su faena. Cabía compadecer también a estos galenos por verse obligados a tener que registrar tamaño espanto. Alcanzado aquel punto de la crónica, el interés de su jefe aumentó de súbito y le inquirió al narrador: ¿el doctor Bond estuvo también presente? El vigilante asintió. Pude escucharlo mientras examinaba el cuerpo y le dictaba a su ayudante los datos que iba observando para preparar el informe de la autopsia. Sí. ¿Y qué dijo el bueno de Bond? ¿Te acuerdas de algo al respecto?, indagó el otro. No mucho. Expresiones muy técnicas usó. Pero sí recuerdo que me dio escalofrío cuando anotó que a la mujer le habían extirpado el corazón. La víctima tenía el pericardio abierto y el corazón ausente, mencionó. Y como si tuviese que justificar por qué se enteró de ese episodio, el policía aclaró: yo estaba dentro de la habitación, escoltando a los cirujanos. Mucho más no podía hacerse hasta que trasladasen los restos a la morgue y limpiaran todo aquello. En realidad, estuve en el interior solo porque mis compañeros no soportaron la escena. Se detuvo, creyendo haber dicho algo indebido. El leal Barrett no quería presumir coraje en desmedro de sus camaradas. Arthur le hizo un gesto de comprensión, animándolo a reanudar su relato. Hasta los inspectores Haberline y Beck salieron al exterior con la excusa de impartir órdenes para formar un cerco policial y así contener a los curiosos, abundó. También había mucha gente indignada que imprecaba y maldecía al asesino, pero otros nos insultaban y amenazaban a nosotros. Si no hubiesen llegado pronto refuerzos, lo habríamos pasado muy mal. ¿La gente de ese barrio estuvo a punto de atacar a la policía? ¡Qué insólito! ¿Por qué?, se interrogó al detective, y la respuesta que vino a su mente lo sacudió cual un rayo. Tal vez creyeran que Scotland Yard estuviese en connivencia con quienes estaban masacrando a sus mujeres. El relator continuó, aportando su versión. La población llegó al límite de su aguante, y pensar que a solo unas cuadras iba el desfile con todo el jolgorio de la fiesta del Lord Mayor. De a poco, los que allí participaban se fueron enterando del nuevo asesinato. Hubo llantos y desmayos entre las mujeres, y mucho susto entre los hombres, aún en los que insultaban y clamaban venganza. Miedo. Nunca sentí tanto miedo rondando a mi alrededor. En esta ocasión, sería el investigador quien quedase sorprendido, aunque gratamente, por la verborragia de su interlocutor. Aquel joven había hablado con el corazón, con sus pulsaciones palpitando a tope. Tantas emociones desbordadas habían transformado al sencillo policía en un locuaz expositor. También Bárbara se mostraba asombrada. Ni sus más experimentados colegas periodistas hubieran hecho una relación mejor.
Fue su amante quien creyó necesario preguntarle al conmocionado agente: ¿Y tú, Thomas? ¿Sientes miedo? Soy humano, exclamó, lo cual obviamente suponía una respuesta afirmativa. Y buscando las palabras justas con las cuales explicar el estado de ánimo que le embargaba, muy despacio agregó: pero más que miedo, siento un odio intenso. Nunca odié tanto a alguien como al salvaje que le hizo esa atrocidad a aquella infeliz. Tengo impotencia y rabia. Casi que trabajarías gratis en favor de esta causa, ¿verdad?, interlineó su empleador. El interpelado se apresuró a asentir, pero el investigador francés, sonriendo, le aclaró: no debes preocuparte. Recibirás tu merecida paga, por supuesto. Solo trate de hacer una broma torpe para relajarnos y que puedas olvidarte de tanto horror al cual acabas de asistir. Sé que lo que viviste instantes atrás resultó tremendo. El sordo zumbido de un roce sobre el piso cortó la conversación. Otro papel deslizado desde fuera, entrando al interior de la casa. Y ahora sí, al momento, un veloz toc-toc, repicando contra la madera. Este colaborador sí había hecho correctamente sus deberes, pensó el detective. Acudió hacia la puerta, se agachó y recogió el recado memorizando presuroso su lacónimo texto: noticias interesantes. Ábreme. Era todo cuanto en él mismo se consignaba. Calculó que quien podía estar apostado detrás del pórtico sería su hermano Charles o su ayudante Bachelor. Aquella caligrafía vasta y enrevesada podía pertenecer a cualquiera de ambos. Entreabrió y de reojo vio al último de los nombrados, quien, por fortuna, parecía hallarse bastante sobrio. Pasa rápido, John. Aquel así lo hizo. Le saludó. Luego besó la mejilla de Bárbara y, yendo hacia Thomas, le prodigó un cálido abrazo, que fue amistosamente retribuido. ¿Se conocían? Claro. Trabajamos juntos en la División H, en mis años de polizonte. Este muchacho por aquel entonces apenas era un novato, claro está. Le llevo casi 20 años, destacó el recién llegado. Me alegra, pues, que se hayan vuelto a reunir. Ahora todos estamos en el mismo equipo, veteranos y jóvenes, luchando en pro de una causa justa en común, apostilló cordialmente el líder del grupo. Y por si los otros no supieran en qué consistía el objetivo de dicha noble empresa, remarcó: atrapar a estos hijos de perra, levantarlos frente a la justicia y hacer que los cuelguen. El plural utilizado desconcertó a ambos varones, no así a la fémina. No obstante, ninguno de los tres formuló preguntas. Ese silencio fue aprovechado por el cabecilla para requerirle a su nuevo visitante: ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Cuáles son tus novedades interesantes que tienes para contar? Supongo que no será avisarnos que mataron a otra mujer, porque si así fuera, debo prevenirte que ya hubo alguien más diligente que tú, concluyó, apuntando hacia el policía con gesto de aprobación. Los cuatro se hallaban de pie. De haberse querido sentar, uno hubiese tenido que quedarse parado, por lo que, en una suerte de acuerdo tácito, ninguno de ellos fue hacia la destartalada mesa en torno a la cual se ubicaban las sillas. Sin embargo, el educado anfitrión miró a la joven y le solicitó que tomase asiento. Ella desestimó la oferta, negando con un leve movimiento de cabeza. A todo ello, el ayudante inició la conversación. A estas horas, todos en el este de Londres ya lo saben. No son esas las noticias de interés a que me refiero.
Di por descontado que ya ustedes estaban enterados del crimen. Arthur lo escuchaba con visible impaciencia, aunque él solía, por razones tácticas, dar rodeos a fin de ganar tiempo para pensar hasta encontrar la frase exacta con la cual desarmaba a sus oyentes. En realidad, no le agradaba que otros se sirvieran del mismo método. John comprendió que debía ir al grano. En un bar cercano, un lugareño me describió al presunto último acompañante de la prostituta. Está convencido que se trata de su asesino. El hombre se hallaba muy afectado. Manifestó que, además de ser su cliente, era amigo de ella. Quiere que agarren la crápula que la mató, pero no se anima a ir por la policía. No sé, tal vez tenga alguna cuenta pendiente. ¿Y por qué ese extraño se abrió tanto contigo? La camaradería y unas copas gratis obran milagros. Ese es mi fuerte. Hacer amigos de ocasión entre un trago y otro. Al rato, ya ni se acuerdan de quién eres, pero durante ese momento, hasta los borrachos pueden brindarte alguna información útil. Entre la mucha basofia que te lanzan, explicó John con cierto desgano, porque le constaba que el otro conocía la respuesta. Y es que para eso le contrataba, por su habilidad para sonsacarle información a esa gente, a quien al instruido pesquisa no le sería fácil acceder. Pensé que podría tratarse de una pista interesante, arguyó. O sea, estaría bien que nosotros tuviésemos una descripción fiable del posible criminal. Claro que traté de averiguar qué era lo que aquel individuo realmente había visto, pero no me soltó prenda. No es tan confiado. Bueno, que se haga el misterioso me induce a creer que su información podría resultar veraz. Realizó un alto. Le indiqué que, si no quería denunciar lo que sabía a los policías, se lo dijera a los detectives contratados por el comité de vigilancia. Pretexté que conocía a uno de ellos y que podría presentárselo, jaja. Pero no hubo caso. Tampoco quería saber nada con estos. Para resumir, ya que no se lo iba a contar a la policía ni a los del comité, le sugerí que acudiera a la prensa y que vendiera su versión a cambio de unas libras. Esta vez sí estuvo de acuerdo. ¿A la prensa?, gruñó, más que preguntó Legrand, pero su interlocutor se le anticipó. No soy tan estúpido. La prensa seríamos nosotros. Le aseguré que yo tenía un amigo periodista que escribía para The Star, que se le retribuiría por dar la primicia y se lo mantendría anónimo. The Star, flamantemente fundado ese año en 1888, se había convertido en el diario más sensacionalista de Gran Bretaña, y todos sabían de su obsesión por cubrir el caso del destripador. Había cuadruplicado sus tiras gracias a los pormenores escabrosos y muchas veces falsos que aportaba a sus lectores. Bueno, del todo no le mentiste. En verdad sí conoces a un periodista, pero mujer, intercaló su jefe señalando a Bárbara. Pero si le decías eso, no te iba a creer, y abundó. Estoy de acuerdo con entregarle dinero siempre que no se guarde nada de lo que sabe. Pero antes, habría que indagar más acerca de este pelafustán. Bien podría tratarse de un canalla que solo busca lucrar con una desgracia. Para empezar, al menos tendríamos que saber cómo se llama. Eso sí ya lo sé. Ya lo conocía de vista antes de hablar hoy con él. Y sabía que le decían George, pero ahora también averigüé cuál es su apellido. Hutchinson. George Hutchinson. Observó a Bachelor de hito en hito, sus ojos grises de pronto muy abiertos y azorados. El otro creyó que se había enojado con él. ¿Qué sucede? ¿Dije algo que no debía? La joven periodista, a su vez, se le había aproximado y también lo miraba raro.
¿Qué diantres les pasaba a estos dos idiotas? Su jefe lo tranquilizó. Nada, compañero. Es que ese hombre es un antiguo conocido nuestro. Y volviéndose hacia la fémina, le preguntó de manera asertiva. ¿No es cierto, Bárbara? Ella asintió. Mira, como conocemos al bueno de George, no podemos nosotros hacernos pasar ante él por periodistas, le comunicó. Pero no hace falta que lo entreviste ningún presunto reportero. El fulano está sin céntimo. Lo único que le interesa es la plata, y a cambio de ella, largará la información que posee. Y concluyó su idea, advirtiéndole al asistente. Puede que aún siga en la taberna donde hace un rato lo encontraste. Ve hasta allí y dile que hablaste con el cronista, que ahorita tiene un compromiso y no puede ir a verlo, pero que te dio el dinero para abonarle. No olvides llevar un cuaderno donde registrar todo cuanto te diga. El otro se mostró de acuerdo. Pero mucho no vamos a darle, anunció. Tras lo cual, dirigiéndose a la única mujer presente, le ordenó. Entrégale a John aquellos 4 peniques, para que le pague a nuestro amigo Hutchinson. La muchacha fue por su bolso de mano, extrajo las monedas y las depositó en la palma del ayudante. Después de que aquel saliera a concretar el encargo, ambos cruzaron sus miradas y, para extrañeza de Barrett, prorrumpieron en sonoras carcajadas. Rieron tanto que el hombre se atragantó y debió ir en busca de un vaso con agua. Bebió, y cuando el líquido ingerido ayudó a calmar su pequeño ahogo, le dijo: «Sabemos que es de mala educación no compartir el chiste, pero de veras que no te lo podemos contar, Tomás». Minutos más tarde, Bachelor se había vuelto a reunir con Hutchinson en un sitio más discreto que aquel bar. Este recogió los peniques dados en recompensa, sin soñarse que le estaban devolviendo las mismas monedas que había arrojado sobre la mesada del Britannia la pasada tarde, cuando lo apalearan. Narró muy despacio y con tono sincero. La versión que se escucha fue copiando línea por línea. Cuando se tornó ostensible que ya había concluido aquella relación, el oyente guardó cuaderno y pluma y le agradeció los datos suministrados. A modo de despedida, estrechó su amistosa energía la diestra que el informante tímidamente ofrecía. A aquel se le dibujó una mueca y con la mano libre frotó su aterido antebrazo. Se había excedido de fuerza ese desconocido tan gentil. Sorprendido, el otro inquirió: ¿algo va mal? Ayer, mientras trabajaba, caí de mi caballo y todavía me duele el brazo del golpe que me pegué, mintió. La labor con el cual George se ganaba la vida, ninguna vinculación guardaba con los equinos. El importe percibido era exiguo, pero cuando todavía resta una semana para que a uno le paguen el sueldo y nada se tiene, un dinerito extra viene de perlas. Prefería tratar con los periodistas, aunque fueran unos buitres, que con los policías, a pesar de no mantener cuentas pendientes con la justicia. Empero, al transcurrir los días, sintió remordimiento. Se lo debía a la pobre Janet. Aquella descripción podría ser útil para capturar a su homicida. Por tal motivo, superando su aversión a los polizontes, se presentó 3 días después del crimen, el 12 de noviembre, en la comisaría de la calle Comercial, donde revistaba el agente Thomas Barrett. Su deposición oficial la recogió el sargento de guardia a cargo de dicha unidad. Tan interesante pareció el testimonio proporcionado que se llamó al inspector Frederick Aberline a fin de interrogarlo. Este detective jefe aseguró en un reportaje de prensa que aquellas declaraciones le parecieron veraces y en extremo sugestivas. Señaló en concreto: «Lo he interrogado esta tarde y tengo la opinión de que su declaración es verdadera. Él me informó que en ocasiones
le había dado unos chelines a la fallecida y que la conocía desde hacía 3 años. También me dijo que le sorprendió que el acompañante de Kelly fuera un hombre tan bien vestido. Si se da crédito a la especie que a Bachelor y a las autoridades aportó el testificante, por aquel tiempo se alojaba en el hogar Victoria de la calle Comercial y regresaba de Romford, en Essex, cuando advirtió cómo un individuo se apersonaba a la muchacha que él conocía mediante los alias de Janet y de Ginger. Se trataba, a todas luces, de un posible cliente que requería los servicios de la atractiva ramera. De acuerdo cabía conjeturar, el deponente también resultaba, a su turno, uno de los clientes habituales de esa muchacha. Declaró que hacía las 2 de la madrugada del día 9 de noviembre, antes de arribar a la calle Flower and Dean, se vio con Mary Jane Kelly, la mujer asesinada. Ambos eran amigos, o cuando menos, tenían mucha confianza entre sí. De otra forma, no se explica que la meretriz le preguntase si disponía de algo de dinero para prestarle, según informó Hutchinson. Él estaba sin un chelín y así se lo manifestó. Ella le respondió que debía conseguir dinero para pagar el alquiler y prosiguió su camino. El denunciante relató de qué manera un individuo que venía transitando en dirección opuesta a la joven dio a ésta un golpecito sobre el hombro y le musitó al oído unas palabras que la hicieron echarse a reír. Tras esto, habría escuchado que aquella le decía: «De acuerdo», a lo cual el presunto cliente contestó: «Saldrás ganando lo que ya te he dicho». Acto seguido, le acomodó su brazo derecho por sobre los hombros y la pareja se marchó rumbo a la pensión de Miller's Court. En la mano izquierda, el sospechoso aferraba una especie de paquete sujetado por una especie de correa. Atento indicó con lenguaje redundante el testigo, quien añadió: «Yo estaba parado bajo la farola de la taberna Queen's Head y me quedé mirándolo». La descripción suministrada proseguía dando cuenta de que el acompañante de Ginger resultaba ser un individuo de cabellos negros y con apariencia extranjero, posiblemente judío. En lo concerniente a su indumentaria, aquel hombre iba vestido con un gabán largo de color oscuro, con cuellos y puntos ribeteados en piel de astracán. Su chaqueta y sus pantalones eran de tono también sombrío. Usaba camisa de cuello blanco y corbata negra. Portaba un sombrero de fieltro opaco, el cual llevaba tan hundido sobre la frente que no permitía observar con claridad su rostro. Calzaba polainas oscuras con botones claros encima de zapatos abotonados. Pendía de su chaqueta un reloj de bolsillo asido por una gruesa cadena de oro. Aquel artefacto traía engarzado un ostentoso sello adornado con una piedra de brillante color carmesí. Un par de finos guantes de cabritilla enfundaban sus manos y completaban así su elegante atuendo. En lo atinente a su estatura, la misma oscilaba en torno al 1,70 m. Su edad cifraba entre los 34 y los 35 años. Su tez era de tonalidad clara, tirando a pálida, y lucía un atildado bigote. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.